El Evangelio según San Mateo. Y dijo a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se obtienen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará por esto en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os hablo a lo humano, por la debilidad de vuestra carne. Así como empleasteis vuestros miembros en servir a la impureza e injusticia para pecar, así ahora empleadlos en servir a la virtud para santificaros. Cuando erais esclavos del pecado, no llevabais el yugo de la justicia. Mas ¿qué fruto sacasteis entonces de lo que ahora os ruboriza? Pues el paradero de aquello es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, recibís por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, y el galardón de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Antes que comenzar el sermón propiamente dicho, quería hacerles un comentario respecto a lo que dice la Santa Iglesia sobre la misa dialogada. La misa dialogada fue algo que fue propuesto por el Papa Pío XI. Primero se probó en los monasterios y después se pasó a los fieles, precisamente para que hubiera mayor participación de los fieles, una participación más activa, ¿no es cierto?, para que tuvieran más contacto con la misa y con ello elevarse más en el santo sacrificio. Por supuesto, viniendo de Roma es una decisión que nos lleva a la santidad. Papa Pío XII, el último verdadero sumo pontífice, también insistió en la importancia de la participación de los fieles y habló también de la misa dialogada, pero acuérdense que debe ser una cosa adentro de las reglas de la estética, ¿no es cierto? Incluso el Papa Pío XII dice que si por algún motivo no se puede hacer la misa dialogada, es mejor no hacerla. ¿Cuál es el motivo que puede llegar a provocar que no se haga la misa dialogada? Precisamente la falta de estética. Es algo antiestético que cuando termine el Evangelio, por ejemplo, es Laus tibi Christi, Laus tibi Christi, Laus tibi Christi. Tiene que ser una sola voz. Como el ejército que contesta con una sola voz, bien. Así debe ser la contestación en la misa dialogada, que es buena, que es permitida, pero tiene que estar dentro de las reglas de la estética. Tiene que ser algo bello, algo que eleve el alma de los fieles y de los sacerdotes, por ejemplo. Porque les digo la verdad, es una distracción muy grande que haya muchas contestaciones de lo mismo en tiempos distintos. Por eso está el acólito contestando. La regla de la misa dialogada es acompañar al acólito. Ni adelantársele, ni contestar después que él. Tiene que ser una sola voz para que sea algo bello. Bien. Respecto a la misa de hoy, nosotros tenemos una clara y evidente alusión, un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. San Pablo nos dice que así como empleamos nuestros miembros para servir a la impureza, a la iniquidad, ahora usemos esos mismos miembros para que nos sirvan para la justicia, para la santificación. Es un claro, un evidente llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y además a reparar por ellos, que es algo muy importante también.
Eso, por un lado, tenemos a San Pablo. Y San Pedro también predica algo casi igual. En su primer discurso en el templo después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, que dice: arrepentíos, haced penitencia, convertíos a fin de que borres vuestros pecados. Así dice San Pedro en el templo, a fin de que borren vuestros pecados, porque toda doctrina de nuestro Señor es precisamente el amor de Dios, la lucha contra el pecado, la salvación eterna en contra de la condenación de nuestra alma. Es precisamente una doctrina de vital importancia el verdadero arrepentimiento de nuestras faltas, porque a donde subsiste el pecado no puede haber amor de Dios. Y la paga del pecado, el estipendio del pecado es la muerte. En contraposición, el premio de la virtud que es resucitada por el arrepentimiento, el premio de la virtud es el galardón eterno, es la vida eterna. En esos pasajes que acabamos de ver, tanto de San Pablo, de la misa de hoy, como de San Pedro, haciendo alusión a su primer discurso en el templo, ¿no es cierto?, son reflejos, en la predicación de los príncipes y los apóstoles, es un reflejo de ese desvelo que tiene nuestro Señor, que dice: no aquellos que dicen Señor, Señor, van a entrar en el cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Es un reflejo del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, buscando, ¿no es cierto?, nuestra salvación. Y en el asunto del arrepentimiento, por supuesto que la voluntad del Padre Celestial es patente. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11: yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es la voluntad de Dios lo que dice respecto al arrepentimiento de nuestras faltas. Por supuesto que nosotros nos arrepintamos. Ahora bien, los enemigos de Dios, vienen a ser los enemigos de la iglesia, los enemigos de nuestra alma, lo que más buscan, por supuesto, es nuestra condenación. Cuando uno estudia cosas como la infiltración de la iglesia, la persecución de la iglesia, los falsos sistemas de gobierno como el comunismo, el socialismo, todas esas cosas, nosotros tenemos que ver lo que está por detrás de todo ello, que es precisamente el demonio procurando nuestra condenación. Recuerden lo que habíamos dicho la semana pasada respecto al liberalismo, que el demonio lo promueve hoy precisamente para dejar las almas ciegas, promover el desenfreno de las pasiones, promover la condenación eterna de nuestra alma. Y aquí aparece el lobo, ¿no es cierto?, vestido en piel de oveja, porque el demonio sabe muy bien que el pecado es algo, si bien que agrada a los sentidos, hace mal al alma. Hay remordimiento, aunque es el más profundo del alma, pero hay remordimiento, porque el hombre sabe que hizo el mal. Hay dos formas de combatir ese remordimiento: arrepintiéndose, por supuesto que la forma correcta, la forma santa, o quitándole importancia al pecado. Bueno, precisamente en lo que dice respecto al arrepentimiento es lo que hacen los falsos profetas, lo que hacen esos lobos vestidos en piel de oveja, que es el liberalismo, el modernismo, quitarle importancia al pecado, que el pecado ya no sea algo tan grave, que nosotros sabemos que hablando de los falsos profetas, hablando de esos portavoces de Satanás, esos que hicieron el complot contra la iglesia, que el complot llegó hasta la cumbre de ser arrebatada la silla de San Pedro y ser falsificada. Y nosotros tenemos a esos grandes falsos profetas, podemos decir los mayores falsos profetas de los últimos tiempos, nominalmente Roncalli, Montini, Boctilla, Ratzinger y Bergoglio. El que tomó el nombre de Juan Pablo I quedó tan poco tiempo que quizás no hizo tanto daño, pero esos son los mayores falsos profetas de los últimos tiempos, verdaderos anticristos. Precisamente fueron usados como un mero instrumento en la mano de Satanás para envolver al mundo en las trampas del pecado. ¿Por qué? Porque hicieron que el mundo tuviera menos consideración por la gravedad del pecado. Incluso tuvieron la caradurez de abolir, entre comillas, el pecado de la apostasía, por medio de un falso concepto del ecumenismo. Abolieron los pecados contra la pureza, bajo un falso concepto de libertad, que es precisamente el liberalismo que hablábamos la semana pasada. También
abolieron los pecados en contra de la justicia, porque precisamente son grandes promotores. Por ejemplo, el que está ahora, el falso profeta que está ahora, el falso papa que está ahora, promueve una injusticia grandísima inclinándose hacia los sistemas comunistas, hacia los sistemas socialistas de gobierno. Es algo realmente, cumplen de manera perfecta la función de falso profeta. Todas cosas, por supuesto, bajo la capa de santidad, bajo la capa, el lobo bajo la piel de oveja, con falsos conceptos de misericordia, falsos conceptos, como les digo, de ecumenismo y de catolicidad. Y esos modernistas son los grandes propulsores de, ¿no es cierto?, de las falsas religiones, atacan a la base de la verdadera religión, que es el amor de Dios, no puede ser otra cosa. La palabra religión, muchos dicen, hay algunos que dicen una cosa u otra, pero la mayoría dicen que la palabra religión viene de religar, volver a unir. Precisamente la religión primitiva, la religión mosaica, que luego fue evolucionando y llegó, ¿no es cierto?, a la cumbre de la verdadera religión, que es la religión cristiana, está precisamente para religar lo que fue roto por el pecado original. Por supuesto que por el amor de Dios, porque el pecado original ataca ¿qué? Al honor de Dios, al amor de Dios, eligen escuchar al demonio y rechazan la palabra de Dios. Es una falta en contra del amor, por supuesto. Entonces, atacan la misma base de la verdadera religión, que es el amor de Dios. Y nosotros que tuvimos la gracia de percibir esas cosas, no hay que olvidar nunca que es una gracia grandísima el percibir esas cosas. Hoy, nosotros que tuvimos esa gracia tenemos el deber serísimo y la responsabilidad gravísima de reparar por los agravios hechos al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de teología, en realidad nuestro Señor no puede sufrir nada en absoluto, porque está en el cielo con su cuerpo y alma gloriosos, y ya la muerte, ni el sufrimiento, ni nada malo le puede tocar, lo que podría ocurrir en la tierra. De hecho sufrió, de hecho murió, de hecho estuvo en la cruz por nosotros, pero ya está resucitado con su cuerpo y alma gloriosos en los cielos y ya no se puede entristecer. Pero nosotros podemos y debemos reparar los agravios hechos al Sagrado Corazón de Jesús, porque si bien hoy no sufre, no debemos olvidar que en el huerto de los olivos nuestro Señor Jesucristo pasó por aquella agonía tan profunda que fue provocada por el hecho de que Él era hombre perfectísimo y, por supuesto, Dios perfectísimo. Como Dios tiene un conocimiento infinito de todo lo que ocurre, absolutamente todo lo que ocurre y ocurrirá en el mundo. Y como hombre perfectísimo tiene la capacidad de la imaginación con una potencia grandísima. Entonces, sabiendo como Dios lo que iba a ocurrir, todos los pecados que iba a ocurrir en el mundo, y por su imaginación potentísima, esto le produjo una agonía grandísima, que lo hizo, de hecho, como dice el Evangelio, transpirar sangre. Entonces nuestro Señor sí sufrió cada uno de los absurdos que vivimos hoy. No hace falta buscar con gran esmero para encontrar pecados horrorosos, la cantidad de abortos, la perversión de los niños, las uniones pecaminosas, incluso entre sujetos del mismo género. Todas esas cosas son millones y millones de espinas en el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, además de reparar por nuestras faltas, tenemos que hacer por lo menos un pequeño esfuerzo para reparar por las faltas ajenas, por simple amor de Dios, solamente por querer consolarlo. Si Él, con su ciencia divina y su imaginación perfectísima, como hombre perfectísimo, sufrió previendo los pecados futuros, por supuesto nuestro Señor sufrió por los pecados pasados, los que ocurrían en aquel momento y por los pecados que iban a existir después. Entonces por eso fue una agonía grandísima. Y nosotros debemos, como Él se anticipó, nosotros nos retrasamos y tratamos de mezclar algo de consuelo, algo de reparación en tanto dolor que envolvió el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En una revelación privada, sí, es una revelación privada, pero
revelación al fin, que se puede creer piamente. El Sagrado Corazón, cuando se apareció, una de sus apariciones a Sor Josefa Menéndez, le pidió reparación, pidió que ella reparara por las faltas, y ella le dijo, pero yo soy tan pequeña, ¿cómo voy a reparar yo? Y nuestro Señor dijo, ámame en tu pequeñez, y así me consolarás. Podemos tomar todas esas palabras para nosotros mismos. No importa si nosotros amamos de nuestra manera limitada, si somos pequeñitos. Con que amemos a Dios nuestro Señor, eso ya lo consuela. De las millones de espinas que tiene, por lo menos una le sacamos de su Sagrado Corazón, que por supuesto hay que reparar por nuestras faltas y acordarnos de las faltas de todos aquellos que hoy pecan, ya sea por ignorancia, ya sea por obstinación, pero pecan a fin y provocan un dolor inmenso al corazón de nuestro Señor Jesucristo. En lo que dice respecto a la reparación de cómo amar a Dios nuestro Señor, incluso en las cosas más sencillas nosotros debemos aprender en la escuela de la Virgen Santísima, ¿no es cierto? Que es el ejemplo acabado en lo que dice respecto a la pura naturaleza humana de cómo amar a Dios. La Virgen nos enseña en su silencio, la Virgen nos enseña por su abnegación, por su pobreza, por su espíritu de trabajo y de dolor cristiano, ¿no es cierto? Tratar de hundirnos en la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, y ella sola nos va a llevar a un camino fácil, un camino seguro, un camino perfecto y un camino corto hacia nuestro Señor Jesucristo, y así consolarlo y estar con Él por todos los siglos y cumplir el deseo de Dios, ¿no es cierto?, de llegar al cielo, porque, como dice Dios nuestro Señor, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ave María Purísima. Padre nuestro.